El contorno de una figura, dice Kani Naomi, exactamente. Ahora, lo voy a escribir y espero que estén haciendo ustedes su apunte, ¿verdad? Se llama entonces, ¿por qué? El perímetro. Lo voy a poner de esta manera para que tal vez nos pudiéramos acordar. Contorno. Eso es lo que a mí me piden cuando cuando a mí me hablan de perímetro. El contorno de una figura. Son términos simples. Contorno. ¿Sale? No se meten en otro rollo. Todo alrededor. Es más, si quieren ponerle alrededor, es alrededor, ¿no? De eso habla la cuestión pues, del perímetro. Es el contorno. Ahora, voy a poner aquí de ejemplo cómo maneje la superficie, o sea, la parte de adentro de la figura no está marcada. Estoy marcando cada uno de los contornos, ¿sale? El contorno de un círculo, contorno. Ahí está, un contorno de un rombo, un contorno de un triángulo. Entonces, a eso se le llama perímetros, ¿sale? Ahora, son lineales. Y voy a tratar de hacer, a ver si me queda. Y si yo agarro el círculo que ustedes están viendo aquí, ¿sí? Y lo deshaciera, o sea, agarrar un pedacito de hilo, este pedacito desde aquí, o sea, si se pudiera hacer esa parte, ¿no? Yo agarro un pedacito de aquí como si fuera hilo y entonces lo deshago. ¿Ok? Y entonces tendría yo, digamos, el hilo así seguido, ¿sale? ¿Cómo así es lineal? Igual podría ser con cualquiera de esas figuras, que ustedes estuviéramos armando esas figuras con hilo, ¿sí? Que lo cortáramos y yo deshago la figura y entonces a la hora de deshacerlo, yo tendría así el hilo deshecho de forma lineal, ¿sale? Nosotros normalmente para medir una línea, ¿con qué medimos? Ajá, con una regla que está marcado en centímetros. Si fuera un lazo, por ejemplo, más grande, la figura estuviera en un lazo, yo lo corto el círculo y entonces a la hora que lo deshago, quedaría un lazo en metros. ¿Sale? Entonces, unidades de medida para decir perímetro. Porque luego esto se les olvida. Si yo hablo de contornos de figura y deshacer esas figuras, podría manejarlo depende del tamaño, centímetros, ¿sí? Metros, ¿vale? Y si fuera todavía mucho más grande, bueno, kilómetros, pensando en una figura bastante grande. Ajá. Estas son las medidas con las que se utiliza. Ahorita les digo por qué es importante esta situación, porque luego el perímetro me lo toman como si fuera algo, me dicen son centímetros cuadrados. No, no es cierto. Si tú deshaces la figura, puedes medirlo lineal. Nada de que en cuadrados. No, 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 no. ¿Ya? Ahorita les voy a decir cómo viene la cuestión del área. Aquí había un... ¿Vale? Ahí está. Si yo deshago la figura en hilo, queda lineal. Yo puedo medir con esta regla una línea. Con un metro, una línea. ¿Sale? Entonces se puede dar en centímetros, en metros, en kilómetros, dependiendo del tamaño de la figura. Ahora, vamos a acordarnos cómo es el área. ¿Qué es el área? Si uno es el contorno, es el espacio dentro de la figura. Es el
espacio dentro de la figura, ¿vale? Muchas gracias. Y aquí sí voy a marcar yo. ¿Ya vieron? Yo le quité el contorno. Del contorno yo ya no hablo. Yo hablo completamente del área aquí ya, de un rectángulo. Ajá. Vamos a hablar de un círculo, el área. ¿Ya vieron cómo lo estoy? No marco el contorno, estoy marcando directamente la figura, ¿sale? Su área. Ahí está. En términos de aquí ¿sale? Ahora, el área, bien lo dijo ahí está Candinomi, es el espacio dentro. ¿Vale? Y ahora, la pregunta es, bueno, en el otro que es el perímetro, yo lo puedo deshacer y quedaría la línea, tic, 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 ¿no? Como si fuera hilito. En este caso, ¿cómo es el espacio de las figuras? ¿Cómo se miden? Y aquí es donde entran para que entendamos cómo se miden los espacios de cada, aquí miren. Déjenme marcarlo así. ¿Ve? ¿Cómo se miden los espacios de cada figura? Ah, bueno. ¿Cuántos? El área me dice cuántos, ahí lo estoy poniendo, cuántos cuadrados son. El área me dice en términos cuadrados. ¿Por qué? Porque estoy hablando de adentro. Yo no puedo agarrar y deshacer un área. ¿Cómo deshago para que quedaría en hilo? ¿Me explico? O sea, ¿cómo lo corto y lo...? No, no, no. Aquí hablamos de todo el espacio de adentro en cuadrados. Entonces, si a mí me dan en términos de centímetros, mi resultado para áreas son centímetros cuadrados. ¿Mm? Si me dan en términos de metros, porque toda el área se mide, ajá, en metros, pero pues ¿cuántos metros cuadrados? ¿A qué se refiere cuadrados? A eso que ustedes están viendo. El área se divide así en cuadritos. ¿Cuántos cuadritos tiene un rectángulo que mide tanto por tanto? Y entonces, tiene tantos cuadritos. Ajá. De a metro por metro o de a centímetro por centímetro. Si vamos bien, en esos términos se empieza a aplicar el área. Si me dan en metros, metros cuadrados. Si me dan kilómetros, kilómetros cuadrados. Incluso si me dieran una figura en milímetros, pero me piden, esta figura mide 2 milímetros por 2 milímetros, o sea, un cuadrado sería milímetros cuadrados. Ajá, ¿sale? Entonces, todas las figuras se miden sus áreas a partir de cuántos cuadritos pueden estar dentro de ella. ¿Cuántos metros de a cuadrados queda dentro de ella? Así se mide, ¿sale? Y en términos matemáticos es porque si a mí me dan aquí centímetro porque el área normalmente es la multiplicación centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. ¿Ven? Hasta ahí tiene una explicación con respecto a las expresiones algebraicas, pero bueno, ahí va. ¿Ok? Ahora, una vez que nosotros entendemos cuál es la diferencia entre perímetro y área, cómo se manejan en términos de centímetro y centímetro cuadrado y por qué, vamos a empezar a ver cuáles son las figuras base. Siempre las ven todo el tiempo. De hecho, hasta para formar algunas figuras, ¿sale? Nace de aquí. Ejemplo,
El cuadrado que ustedes están viendo ahí en su pantalla, en realidad está compuesto por dos. Por dos triángulos. Se puede descomponer. Por eso son las figuras base. Y si ustedes se fijan a su alrededor, estas figuras base prácticamente forman parte de toda nuestra vida cotidiana. ¿Cómo? Lo que nosotros conocemos como ventanas, es muy raro que uno tenga una ventana pentagonal. ¿Quién tiene en su casa una ventana pentagonal? No. Tenemos o una ventana cuadrada o una ventana circular, ¿no? Y de aquí nace la idea de, por ejemplo, la puerta. Si nosotros nos fijamos en la cuestión de una puerta, en realidad es el cuadrado ya modificado. Ya no es cuadrado, ¿no? Ya es un lado más alto que el otro. ¿Ok? Y hay figuras que se componen, todas las figuras se empiezan a componer otras figuras, pero las figuras bases son estas, ¿sale? En el caso de, ándale, vamos a pensarlo así, que ahí dice, haga una casita, vamos a hacer una casita. Formas base. ¿Ah? Todo lo que vemos tiene que ver con estas figuras base, incluyendo la cuestión del círculo. De hecho, del círculo sale el pentágono. El círculo es la forma base de casi todas las figuras. Si queremos hacer un hexágono, primero se marca un círculo y en fin, o sea, esas son las figuras bases, ¿sale? Y entonces, vamos a tener que recordar que de estas figuras base, sí hay una fórmula o hay fórmulas para encontrar tanto área como perímetro. Ahora, vámonos con el recordar precisamente como el del cuadrado. Perímetro, pues, lógico, su contorno, y de hecho está marcado hasta ahí. Su contorno, como nosotros ¿qué se hace para saber el contorno, pues, del... Ajá. Para su perímetro es lado más, no, que pasó por lado, más lado, más lado, más lado, más lado, más lado, ¿cierto? Ahí está, perímetro y área de un cuadrado. Vámonos con el perímetro y área de el triángulo. Pues si me dicen que son todos sus lados, nosotros agarramos y decimos, ok, el perímetro de un triángulo es al lado, más lado, más lado. Los tres lados, que ya ven que yo hice trampa hace rato y me dijeron, ah, sí, sí, maestra. Usted se sabe todo. No, muchachos. Área. Exacto. Base por la altura entre dos. En el caso del círculo, el perímetro del círculo, o sea, su contorno, ¿cómo lo encuentro? No hay lados. ¿Qué? ¿Agarro la regla y le voy dando vueltas? ¿Sí? No. No inventen, la regla es recta y el círculo va así. No, no, no. ¿Cómo se saca el perímetro de un círculo?
Ahí en casa. Es 2 veces el valor de pi multiplicado por el radio del círculo. 2 veces el pi multiplicado por el radio, ¿no se acuerdan? Por eso está esta parte de la clase. Espérenme, es que estoy buscando. Bueno, lo voy a anotar así con 2 veces pi multiplicado por el radio. Recordando que pi vale 2. No es cierto. Pi vale 3.1416. Ese es el valor de pi. Y el radio, pues, es del centro del círculo hacia un lado. Ese es el radio, para que nos acordemos cuál es el radio. ¿Sale? Ahora, eso es para el perímetro. Para el área del círculo. Pi por diámetro. Ujú. Y por diámetro. El diámetro. Y el diámetro es del círculo pasando por el centro de un extremo a otro. Ese es el diámetro. ¿Vale? El radio es la mitad del diámetro. El diámetro es completo pasando por el centro. ¿Ok? Ahora, una vez que estamos aplicando esta parte de las figuras base, en su libro, la lección nos empieza a ver cómo tenemos diferentes figuras geométricas. Estamos hablando de polígonos regulares, recuerden, regulares, y esa es la palabra clave para empezar a ver esta lección. Una vez entendido esto, ahorita van a ver por qué es súper importante que lo tomen en cuenta para resolver lo siguiente, ¿sale? Vamos a ver una figura o un polígono regular que ustedes ya conocen, que nosotros decimos, ok, tienes el cuadrado. En caso de que tú no supieras, hay de dos. Ajá. Hay dos formas de encontrar el área de un cuadrado. ¿Cómo? Y aquí empezamos a jugar con las matemáticas. Una sería, ¿no? Una de ellas sería aplicar, ¿sale? Si me dicen, dame el perímetro, fácil, se lo saben, ¿no? 6. Bueno, perímetro es lado, más lado, más lado, más lado. Entonces, me van sumando, por favor, ahí. ¿Quién me da el resultado? Venga, venga. De perímetro. ¿Está ahí abajo? Ahí está la unidad. ¿Cuánto vale? ¿Sí, maestra, qué? Ah, ok. ¿Cuánto, Carlos? ¿Qué? 24.8, ¿qué? Porque estamos hablando del contorno. No, ¿cuál centímetros cuadrados? El perímetro solamente se puede dar. Y volvemos a lo mismo, aguas. Perímetro, centímetros cuadrados. No, no, no. Perímetro no. Son lineales. ¿Ok? Ahí están centímetros. ¿Va? Voy perímetro. Ahí está. El perímetro, pues bueno, creo que no tiene mayor problema. ¿Ok? Pero en el caso del área, cuando queremos empezar con el área, vimos una de las fórmulas que sería la más sencilla. El área es igual lado por lado, ¿cierto?
Esa sería una de las opciones. Si yo lo sustituyo, un lado mide 1.2, perdón, 6.2 centímetros por 4. Acuérdense que aquí estamos hablando de un cuadrado. Entonces, lo que mide de un lado, mide en todos. Un cuadrado. Entonces, por eso multiplicamos 6.2. Me dirían, pero no me puso cuánto vale el otro lado. Pues si de aquí vale esto, pues de este lado también. ¿Sale? Entonces, multiplíquenme, por favor. ¿Sí? Centímetro por centímetro. Centímetro cuadrado. ¿Vale? ¿Ok? Ahora, esta sería una de las opciones que nosotros tendríamos para, pues, tomar en cuenta el área. Ajá. Esta sería una. Y hay otra. Si alguien no se acordara de esta primera opción, porque dijera, ay, qué difícil es, ¿no? Puede pasar, puede pasar. Hay otra opción en donde yo voy a descomponer al cuadrado en dos triángulos. Si yo descompusiera este cuadrado en dos triángulos, me tendría que salir exactamente lo mismo. Lógico. ¿Sale? Ahora, voy a descomponerlo. El triángulo quedaría más o menos. Porque no podría ser así, quedaría un escaleno. Exactamente. Más o menos algo así, ¿no? Ay, bueno, Freddy también quiere la perfección, Freddy. ¿Están de acuerdo que si yo descompusiera ese cuadrado, ¿no? Tendría yo dos triángulos como este. Si a mí me dicen que la fórmula del triángulo es base por altura y luego sobre 2, fíjense lo que yo voy a hacer. Ya sé, ustedes me van a decir, ay, maestra, es que es más rollo, ya sé, pero porque estamos hablando de un cuadrado, ya sé que ustedes dirían, ay, es más rollo estar convirtiendo en el caso de, ¿no? Aquí está la otra opción, es, tengo dos triángulos, ajá, que componen mi cuadrado, y entonces por eso le puse ahí como título a descomponer. Vamos a tomar en cuenta que la base, bueno, para un triángulo es base por altura sobre 2. De un solo triángulo. Me tengo que acordar que aquí yo estoy sacando el área de un solo triángulo. ¿Sí? Y entonces, ¿cuánto vale la base? No, porque 3.1 es la base completa. Ojo, si yo agarro esto, aquí está. Esta es su descomposición, ¿ya vieron? ¿Cuánto mide de base? Esta es su base. Exacto. ¿Y cuánto mide de altura? Esta es la altura. Ah, ¿ya vieron? Ya. Ah, y estamos descomponiendo entonces. ¿Cuánto mide la base? Ajá. Ah, es esta parte, ¿ya vieron? Entonces mide esta parte, mide esto y esta, que es su altura de mi triángulo. Entonces, nosotros estamos descomponiendo para que la base sea 6.2 centímetros. No se olviden de esos centímetros por 6.2
centímetros. Y luego mi fórmula dice que eso lo divido entre, ¿vale? Háganme operaciones, por favor, y ayúdenme en casa igual. 6.2 por 6.2 y luego entre 2. Corrobórenmelo, ¿eh? No se queden así nada más viendo qué tal si se equivocó y todo le andamos copiando. Chéquenlo bien. Eso y eso da igual, ¿ya vieron? Nada más que descomponiendo la figura. Si esto es lo que vale un solo círculo, que es en lo que lo descompuse, perdón, un solo triángulo, que es en lo que lo descompuse, yo le sumo el otro triángulo para formar mi cuadrado y entonces tengo exactamente el mismo resultado que haciéndolo con esta primera fórmula. ¿Sí vamos bien? Ahora, ¿por qué lo puse con una figura simple? Porque ustedes dirán, no, me gusta más la fórmula directa, ¿no? La de lado por lado y se acabó, ¿no? Pero sí tenemos que tener en cuenta que hay que saber descomponer figuras porque de eso va a tratar toda esta sesión o toda esta secuencia. Ahí les va. Vamos con una figura un poquito más compleja, ¿sale? El pentágono. Y aquí sí, les digo la verdad, a mí el pentágono con eso de que porque la apotema y no sé qué y no sé cuánto, ay, me cae bien gordo, ¿sale? Sí, porque eso de acordarme yo de esa fórmula, se los juro que no me acuerdo de la fórmula del pentágono, yo nunca me acuerdo de esa fórmula. Habrá quien sí se la aprenda y se acuerde y todo este rollo, sí, pero ahora, hay dos formas de hacerlo. Una es directamente con esta fórmula y otra es descomponiendo. ¿En qué descompondrían un pentágono? ¿De qué está compuesto? Sí, y de hecho les dan, normalmente les tienen que dar, ya vieron, tienen que darle cuánto mide un lado, ¿no? Que sería, suponiendo que les dieran algo así, ¿no? Y les dan el apotema es la mitad hasta el centro del. Suponiendo que mide. ¿Vale? Este es el apotema. El apotema ya lo tienen ahí marcado, ¿no? A eso se le llama apotema. Ahora, la verdad es que a mí sí podría ser un poco más sencillo, pero yo nunca me acuerdo de esto. O sea, de la fórmula del perímetro por apotema y luego entre dos, ¿sale? Y yo lo que hago es lo siguiente. Toma, lo descompongo en triángulos. Y si ustedes se fijan, a mí me dan la altura del triángulo. ¿Cómo? Con el apotema. ¿Ya vieron? Ahora pues, cualquiera de las dos, formas de sacar área, ¿sí? Son iguales. Lo único es que aquí voy a sacar el área de un triángulo y después voy a sumar 6 triángulos porque se compone por 6 triángulos. ¿Sí vamos bien? Entonces, por favor, en el caso de los que están allá en casa, me van a aplicar, bueno, mejor todos hacemos todo, ¿sale? Vamos con la primera parte. La fórmula directa es área para también ver que todo coincide, ¿sale? Perímetro, ¿cuánto vale el perímetro? ¿Cuánto mide cada lado? Y entonces es todo el perímetro, 6.3 por
Ajá, es un pentágono, así es. Por apotema entre 2, ¿ok? Primero sáquenme perímetro, 6.3. Ahí está, ok. El área. Ya me dieron perímetro acá. ¿Cuánto? Sí, porque es polígono regular. Ok, 31.5, ¿sí? Este es el perímetro. Hasta ahorita yo nada más estoy aquí colocando el perímetro. De acuerdo a la fórmula que ya está dada, ¿ok? Entonces. Ay. Voy por el apotema. ¿Cuánto mide el apotema? Ahí está marcada, esa siempre me la van a dar. 6.2. Lo que resulte de la multiplicación lo divido entre 2 y entonces mi área de ese pentágono es. No, porque el apotema mide 6.2, está ahí marcado. 97.65 centímetros cuadrados, porque los áreas siempre se dan en cuadrados. Aquí la dividí para que ustedes supieran que este perímetro, que es 31.5, se suman todos los lados. Ahora, quien no se acordara de esto, dijera, no, de plano, lo del apotema, lo de esto, de aquello, ¿sale? Hay una segunda opción que es la que ustedes están viendo en pantalla de este lado. Si yo divido, vamos a jugar a descomponer la figura que sería, si es un pentágono regular es porque todos sus lados son iguales y lo puedo dividir en el lado el número de lados que tiene es el número de triángulos que tiene. Chéquenle, 1, 2, 3, 4 y 5. Con solo hacer un solo triángulo, puedo encontrar, porque lo voy a dividir en sus triángulos, ¿sale? Este triángulo es este. Me dan base y me dan altura. ¿Ven? ¿Ya? Y entonces con uno solo, ¿cuál es el área de un triángulo? Y empiezo. Área de un solo triángulo. ¿Cómo se saca el área de un triángulo? La fórmula, ya la vimos, acá anda. Aquí está. Ahora que 1 por 1. Base por altura entre 2 para el área del triángulo. Y entonces va. El triángulo se saca, el área es igual a base por la altura entre 2. Para un solo triángulo, acuérdense, estoy sacando área de uno solito, que es la descomposición del pentágono. Un solo triangulito, este representa este. Uno solo. Entonces, voy a empezar. Área es igual, mi base vale por mi altura, que vale, ¿cuánto vale la altura?
Sí, no, está bien, está bien. Y todo eso entre 2. Mi área de ese solo triangulito, uno solo. .3 por 6.2 y luego me da 39.06 entre 2. 19.53 centímetros y hablamos de centímetros cuadrados. Siempre se da en centímetros cuadrados. Y nosotros diríamos, ¿ya? ¿Ya acabé? No. Solamente saqué el de 1. ¿Cuántos triángulos tiene? ¿Qué hago con eso entonces? Se multiplica por todos los triángulos que está formado mi pentágono. Así quedaría, ¿no? Mis 5 triángulos. Solamente tengo el de 1. Deben tener 5, entonces yo esto lo multiplico. Ay, luego. Yo nada más saqué 1 y entonces lo multiplico por mis 5 y ahí voy, porque son 5 triangulitos que están compuestos. Recuerden que lo descompuse, ¿ok? Entonces, 5 por 3, 8. Ya sé. 5 por 5 y uno que lleve 26. 5 por 9 y 2. 5 por 1. ¿Y cuántos llevé? 4. Mi resultado es igual que si yo hiciera este directo a que si yo lo descompongo. Con el que se acomoden, siempre y cuando no me descompongan un pentágono en 6 triángulos. O sea, vean cuántos lados tiene, ese es el número de círculos que tiene una figura. Ya. Con la que quieran. Y ya estamos viendo cómo con cualquiera de los dos, con cualquiera de las dos partes, el que se acomoden, me va a dar el mismo resultado, ya sea que ustedes se aprendan esta regla, ¿no? En el caso del pentágono, para las áreas, o en la descomposición en triángulos de eso. En el caso del siguiente ejercicio que a ustedes les va a tocar hacer, el área de un hexágono es perímetro por área y entre 2. O podrían agarrar y hacerme descompongo, maestra. Descomposicionando. ¿Sí me explico? ¿Ya vieron? Hay 2 fórmulas. La que ustedes se acomoden, siempre y cuando recuerden, el resultado me tiene que dar igual. No vayan a venir y decirme, es que lo hizo por el primer método y ella lo hizo por el segundo. Y tiene que tener el mismo resultado, ya sea por un método o por otro, porque es lo mismo, nada más que estoy dividiendo una figura. Sí. Ahora, les digo, sinceramente, yo nunca me acuerdo, a mí sí me dicen, dame el área del pentágono, yo nunca me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es cómo sacar el área de un triángulo, por eso son figuras base. Con un triángulo se hace un pentágono, un hexágono, de hecho es base de cuadrado. Un cuadrado, 4 lados, pentágono, hexágono, incluso el dodecaedro tiene 12 triangulitos, el dodecaedro. El heptágono son 7. ¿Sale? Entonces, el ejercicio, la tarea que ustedes tienen que hacer es esto. A partir de una figura que yo dé, descompónganla o utilicen ahí el área. ¿Sale? Cualquiera de las áreas, perdón, cualquiera de los 2 métodos está bien. Es correcto. ¿Sale? Les voy a dejar
los ejercicios marcando cuánto mediría de un lado y de apotema, y a ustedes utilizan el método que les sea mucho más fácil para poder saber cuánto es el área. ¿Sí? ¿Sí, sí, sí? Les voy a dejar el de hexágono, heptágono, octágono, el decágono, el dodecaedro, y ahí hay un montón. Sí, decágono. De 15 también hay. Pero fíjense hasta eso. Imagínense tener que agarrar y que no se acuerden del área, de cómo sacar el área de un dodecaedro, que son 12 lados. Dices tú, ¿dodecaedro? Ajá. Si hablamos de que tiene 12 lados, tiene 12 triángulos. Y si puedo sacar el área de un solo triángulo, sé sacar el área completa. ¿Ya? Fácil, ¿sale? Entonces,